Gracias, Gabriela. Buenas tardes a todos y todas. Muy agradecido por la invitación de la Escuela de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación. Y justamente lo que planteaba Pablo Colantonio recién, dejaba algunas cuestiones que yo voy a retomar en esta lógica de la cuestión de cómo hemos titulado la charla. Y si yo tuviera que elegir lo que serían algunas palabras claves, por supuesto elegidas arbitrariamente, lo que decía Pablo, por un lado, que son absolutamente funcionales a lo que vamos a decir, es la complementariedad normativa. Por otro lado, la idea de prevención y diligencia, que son más que nunca necesarias. Por otro lado, la idea de nuevos paradigmas en el funcionamiento clásico de la administración, que por lo menos para ambiente es absolutamente necesario. El concepto de gobernanza como nuevos procesos que hay que desarrollar con gobernabilidad, después interadministrativa y orgánica. Y una cuestión de solidaridad que es básico en materia ambiental, y reiterando esta idea de que género, derechos humanos y ambiente van de la mano en nuestra etapa conceptual por un lado, de gestión por otro, y de realidad planetaria por otro. Así que, dicho esto, vamos rápidamente a pasar a los comentarios del caso. Lo primero es, ¿qué entendemos por ambiente? Porque siempre hablamos de medio ambiente, en realidad es ambiente entero, y como tratamos de ejemplificar en las imágenes, es un ambiente con nosotros adentro. Todos los seres humanos somos ambiente, solamente que nuestra especie es la más predadora y la más dañina que se tenga noción en la historia de la evolución del planeta y de nuestra raza. Y el otro punto que me parece muy importante remarcar es que los únicos que somos vulnerables, pese al daño que hacemos, somos los hombres y mujeres del planeta, porque la naturaleza podría funcionar perfectamente sin nosotros y no la inversa. Es decir, la naturaleza seguiría sin seres en el planeta y nosotros, si hubiera una extinción de los bienes y el funcionamiento de los ecosistemas, sería terrible, que está un poco ejemplificado en lo que es la huella ecológica y el nivel de impacto del hombre en algunos de los ecosistemas, como pueden ser los temas de bosques. Entonces, además de notar estas cuestiones de interdependencia y de dependencia clave del hombre, hablamos también de una cuestión de integralidad en las miradas, porque el ambiente no es fraccionable. Entonces, esto también nos va a permitir alimentar un segundo nivel de conceptos, que es lo global y lo local. ¿Cómo no vamos a estar vinculados localmente a nivel nacional, subnacional o municipal si el planeta es un todo? Es un todo que funciona los 365 días del año y a todo horario. Y la lógica de funcionamiento de la naturaleza es como el impacto de la gota de agua, que es horizontal en términos de impactos laterales, pero también es vertical porque lo que hagamos en la superficie impacta la atmósfera e impacta el subsuelo. Bien recordaba Mafalda en el genial Quino sus preocupaciones por el planeta, que estaba enfermo, y lo decía desde un lugar de situación singular en una localidad, pero estaba mirando la gran pantalla del tema planetario. Y entonces, como derecho administrativo, que es un derecho local, no podemos invertir las prioridades y tenemos que ver cuál es la cuota parte que nos toca en este sistema maravilloso de equilibrios y de causalidades que es cómo funciona la madre tierra. Tocante a un tema que es caro al derecho administrativo y ocupa páginas, capítulos y tratados, ¿no? Es cómo es la idea de lo público y lo privado. Y además este rol del derecho administrativo de equilibrar la cuestión con el privado, el rol del Estado, el rol público, de la administración. Y lo que pasa es que si el ambiente, los bienes de la naturaleza y el funcionamiento de los ecosistemas nos da la vida, y esto ya está probado, porque además los bienes de la naturaleza son finitos, como el agua, indudablemente la idea de publicización tiene que ir creciendo, porque gracias a lo ambiental podemos vivir todos. Entonces, este concepto que a veces se podría decir, no, porque esto atenta contra tales y cuales derechos de la Constitución, bueno, depende cómo lo miremos, porque Pablo también nos daba una señal
de la constitucionalidad en el ejercicio de las funciones administrativas, que está dado por un plexo normativo de imperativo cumplimiento. Entonces, los equilibrios van a empezar a ser diferentes, porque cada vez hay que publicitar más en el rol de custodia de las cuestiones de la naturaleza que nos permiten la vida y los impactos del hombre, que como actividad privada o actividad antrópica, van generando un efecto sumamente negativo en todas estas cuestiones. Sin olvidar que todos nuestros institutos son institutos de gestión, que es lo que solemos estudiar asiduamente. Cuando miramos la Constitución, poco le podíamos pedir a la Constitución del 53, donde el impacto ambiental planetario era muy bajo, ni siquiera había emisiones prácticamente de gases de efecto invernadero, iba todo el mundo en carretas, como fueron de alguna manera a los momentos claves de nuestra historia. En el 49 sí, ya por ahí se puso el alerta, porque respondía a un modelo de políticas públicas, se puso el alerta en la importancia que tenían en ese entonces denominados recursos naturales como cuestión estratégica de soberanía, porque esto además iba acompañado de un modelo. En el 94 un salto cualitativo importante con este conjunto de artículos que es un todo, 41 es un manual de gestión, 42 calidad de los servicios, 43 accesibilidad procesal, 124 que los recursos son de las provincias en un país federal, cosa que a veces olvidamos. Esto deriva después en la Ley General del Ambiente, que es una ley para leer, que es de presupuesto mínimo, rige en nación, en las provincias y en los municipios, y además, en las jerarquías normativas, esto que hablaba Pablo de las complementariedades, la Ley General del Ambiente nos introduce los principios ambientales en la propia ley. Quiere decir que la autosuficiencia hermenéutica en la interpretación de las cuestiones ambientales es clave porque tenemos los principios en una ley que rige. La cuestión esta de mercado, Estado y regulaciones. Bueno, necesariamente hay que hacerlo. Lo marca la Constitución en este plexo de artículos que nos da el paraguas de funcionamiento de cuánto el Estado deberá controlar al mercado, que es el que impacta negativamente, con baja sustentabilidad, con internalización de ganancias, socialización de pasivos, sobre los bienes y el funcionamiento de los ecosistemas. Recordaba yo una foto de Bahía Blanca, no hace muchos años, estuvo a 2 meses de quedarse sin agua. San Pablo, hace también algunos años, estuvo a poco tiempo de quedarse sin agua. Entonces, no hay renovación de ciertos recursos, por eso es importante estas coordinaciones conceptuales y operativas que se sintetizan en el Summa Camaña, saber originario, que supone vivir bien y en armonía con la naturaleza. Soberanía y recursos. Es interesante ver cómo los países desarrollados y sus instituciones que funcionan alineados, por ejemplo, esto del Banco Mundial habla que los bienes globales, entre ellos la naturaleza, deben ser administrados con una gobernanza mundial. Bueno, mal nos va a ir porque los que tenemos muchos bienes y ecosistemas somos los acreedores ambientales y deudores financieros, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, esto nos pone sobre el tapete la importancia del acuífero guaraní, por ejemplo, la Amazonia, que es lo que tenemos más cerquita. Que profesor Babiloni, perdón. Sí, está parado en la primera slide el PowerPoint. Ah, a ver, perdón, me hubieran dicho. Perdóneme, perdón que te interrumpí. No, pero... Qué lástima. ¿Ahí pero... se ve? Ok. Bueno, qué lástima porque, bueno, pero de todas maneras son simplemente refuerzos conceptuales. Entonces, esta cuestión de los bienes públicos globales, entonces Amazonia, acuífero guaraní y tantas otras cuestiones de riqueza infinita de la biodiversidad por sus cadenas genéticas, que de alguna manera hacen a la soberanía y ya puestos al Estado como la nación jurídicamente organizada, el derecho administrativo tiene mucho que ver. La cuestión es si lo ambiental es complejo, medios y fines, ¿no? ¿Cómo adecuamos los medios a los fines? Y entonces lo que primero advertimos siempre es que el derecho es una cuota parte de la complejidad ambiental, pero también decimos que es terminal en el sentido que todo termina en una regulación normativa. Y básicamente, salvo en las cuestiones de presupuestos mínimos, por derechos locales. Y nos impone en este cambio de paradigmas que hablaba Pablo, ¿no? Es decir, multicompetencias, coordinaciones gubernamentales en gobernabilidad, para una buena gobernanza de varias áreas, porque un tema ambiental lo resuelven muchas áreas administrativas en conjunto. Pongo el título, ACUMAR. Hay por lo menos
8 áreas de Nación, Provincia y Cava que traccionan este tema. Multidisciplinas, es básico porque todos los datos, por ejemplo, en daño ambiental, la conformación de ese artículo 27 de la 25675 nos lo dan otras disciplinas y no el derecho. Multijurisdicciones, el ambiente no se detiene en la puerta de un municipio o en la puerta de una provincia o en el límite de la aduana de una nación. Quiere decir que estas cuestiones van a estar en el día a día de la gestión ambiental en el ámbito administrativo. El otro punto es, como decía Pablo, ¿cómo no vamos a cambiar? ¿Cómo nos vamos a seguir mirando, que es un poco la imagen, mirarse a uno mismo en el derecho administrativo, si estamos en el medio de una globalización y una localización? Los ODS, que son 17, educación, igualdad de género, reducción de desigualdades, aspectos industriales, infraestructura, trabajo y crecimiento, cualquiera que miremos tiene derecho administrativo que brota en cualquiera de estos capítulos que hacen a el funcionamiento planetario global. Por lo tanto, indudablemente vamos a tener que cambiar y bastante para adecuarnos a los tiempos que corren. Los nuevos paradigmas: equilibrio entre ambiente, producción, empleo, inclusión, sustentabilidad económica para vivir bien. Pero cuando miramos algunos de los institutos clásicos del derecho administrativo, lamentablemente vemos que siempre estudiamos, casi siempre, diría yo, el deber ser, es decir, la foto estática, lo describimos funcionando, el empleo, el procedimiento, el control, como si fueran cosas abstractas, y esto está en nuestra vida cotidiana. Entonces, como la naturaleza no se detiene, nosotros tenemos que llevar ese correlato de dinámica de la naturaleza no al deber ser, al ser de cómo pasan las cosas, y por eso decimos cómo tiene que ser la película ambiental en derecho administrativo, porque es una sucesión de fotos de manera dinámica, ¿no? Entonces, este es un cambio de paradigma. Ley Yolanda, gran novedad que aporta a las 3 funciones del poder: legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Y qué va a suponer la ley Yolanda? Que nadie se va a poder hacer el distraído. ¿Qué otra cuestión está implícita? Usted ha sido sensibilizado e informado de los contenidos de la ley Yolanda, por lo tanto va a tener que ser diligente. Por lo tanto, el ejercicio de sus competencias, de ahora en más, después que pasó por la ley de la querida Yolanda Ortiz, con quien tuve el gusto de gestionar y que fuera asesora mía en la gestión, va a cambiar el paradigma de funcionamiento de la administración. Entonces, Pablo hoy hablaba de diligencia y prevención. Bueno, la ley Yolanda lo impone, pero además con acciones propias de cada nivel competencial. El acta de Gualeguaychú: un presidente, 22 gobernadores, 1.200 municipios. En la foto se ve, uno de los que está ahí es el intendente de Gualeguaychú. Es un acta, y esa acta no es solamente por el problema de Botnia. Cuando uno la lee, Botnia está mencionado, pero el resto es políticas públicas de compromiso público de los 3 niveles jurisdiccionales. Hay que leerla y ponerla en la foja primero de cualquier expediente. Acuerdo de Escazú, vaya novedad que nos trae otra complementariedad normativa internacional con información, acceso, participación, protección de los denunciantes. Esto va a hacer temblar el funcionamiento tradicional de la administración a través de una norma internalizada de un tratado que es internacional. ¿Qué implica esto para ir terminando en las mismas instituciones que veíamos? A nivel de empleo, siempre va a tener que haber capacitaciones con la variable ambiental incluida. No importa que uno esté en qué ministerio o la capacitación, si es informática o no. Es decir, lo ambiental va a tener que estar como una constante en las capacitaciones como derecho y deber. En el nivel de contrataciones, ni hablar, no solamente evaluación de impacto, audiencias públicas, evaluaciones ambientales estratégicas, sino insumos amigables con el ambiente a ser adquiridos. El control, indicadores de resultado, lo cual el derecho siempre se resiste bastante a que le apliquen control de resultados con indicadores. Procedimientos, los tiempos insólitos de los procedimientos versus la urgencia de lo ambiental. Esto también será para el proceso. En el contencioso, la 25675 impone un cambio paradigmático central en el rol del juez. Le dice qué tiene que hacer en materia ambiental. Y esta ley rige en todos lados, federal, provincial, absolutamente en todos lados. Las dificultades de la prueba con la interacción con las universidades, más el drama de la ejecución de la sentencia. Dictar una sentencia ambiental es fácil, ejecutarla es posible. Léase causa Mendoza, ejecutada por Acumar y otras jurisdicciones. El fomento
institución medio olvidada en nuestro derecho, pero el mercado no derrama, los problemas los resuelve el fomento público. Y las exorbitancias, como decíamos, en la medida de la publicización permanente por los intereses colectivos que están en juego. 3 fuentes para elegir. El que crea en las enseñanzas de los originarios, que son de una enorme sabiduría y vigencia, porque los originarios decían: nosotros con el pasado actuamos para el futuro, porque es lo que sabemos y es lo que siempre ha sucedido. Otra fuente ecuménica, Laudato Si, del Papa Francisco y la Casa Común. Y para los que tienen una mirada absolutamente científica, la idea de James Lovelock con Gaia, la diosa además griega, por eso el nombre, que tiene que ver con el planeta como ser vivo. Quiere decir que tenemos 3 fuentes para abrevar sin problemas. Y para ir terminando, la última COP demostró que mal que estamos, es decir, vamos camino realmente a una catarata, remando a una velocidad asombrosa, y entonces uno siempre pone el tic-tac, ¿no? Tic-tac, 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 y bueno, y el tema va a explotar, y por eso la última imagen, que es, estamos en la época de la muerte de los nacimientos, que no es un juego de palabras, y es una trágica conclusión de cualquier estadística que tomemos en tema ambiental, lo cual lleva a otra cuestión que también deslizó Pablo, es el cómo de las cosas, porque podemos estar de acuerdo en diagnósticos, pero hoy en materia ambiental es cómo hago algo para cambiar lo que está sucediendo. De allí que ustedes tendrán algunas conclusiones, yo tengo las mías, las ideas es que hagamos sinergia, valor agregado, y finalmente, para comprometernos, yo siempre digo que la categoría de generaciones futuras no es una mención abstracta del derecho, sino que tiene que ver con nosotros y con nuestros propios compromisos. Las generaciones futuras tienen nombre, tienen apellido y tienen cara. Siempre presento las mías como un mantra. Mis 3 hijos, mis 2 nueras, mi yerno, mi esposa María Isabel y mi nietita Úrsula, por los cuales hacemos esto con la mejor predisposición y alegría. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Bibiloni. Ahora vamos a pasar a la siguiente conferencia del profesor Isaac Augusto Damsky. Buenas tardes, profesor. El profesor nos va a hablar de significancias de la protección del patrimonio cultural de las ciudades. Le doy la palabra. Muchísimas gracias, Gabriela, Patricio, Homero y todos. Felicitaciones por la excelencia de la jornada, por la perspectiva, por el pluralismo, por todo lo que ustedes están construyendo y están logrando. Es un privilegio para mí estar aquí, se lo he agradecido a Patricio, se lo he agradecido a Gabriela y en ellos a todos. Pablo Cabral también, que aquí no lo veo, pero igual se lo agradezco y lo felicito. Y por supuesto un privilegio hablar después de alguien que realmente es una personalidad destacada en el medio ambiente, como es el profesor Homero Bibiloni, como lo es principalmente en el derecho público. Hay algo y hay mucho de cierto en esto de lo dinámico y lo estático en estos temas. Y así, en mi materia, en la protección del patrimonio cultural, voy a comenzar disparando la siguiente idea, que es absolutamente constatable. En mi opinión, hoy, aún hoy, a 49 años de la Convención de París sobre la protección del patrimonio cultural, de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, la de Estocolmo de 1972, y a 27 años de nuestra reforma constitucional, la efectividad de la protección de todas las variadas manifestaciones del patrimonio cultural argentino sigue centrándose en el activismo judicial. Esto es debido a que, a pesar del notable desarrollo normativo y reglamentario exhaustivo, absolutamente exhaustivo, nuestro ordenamiento sigue sin encontrar pautas de claridad y de sistematicidad. Este apuntado déficit, esta asistematicidad normativa, no es difícil de verificar en absoluto. Tal como enseña una muy destacada profesora en la materia, Liliana Sendri, de la Ciudad de La Plata también, en la Argentina se opera un tránsito desde la originaria concepción que entendía la tutela de los bienes culturales mediante leyes y reglamentos especiales, la llamada legislación patrimonial, que subsiste a la incorporación constitucional con la reforma de 1994 del denominado derecho al patrimonio cultural. Es decir,
positivizando el derecho al patrimonio y a la identidad cultural, dándole un carácter de derecho colectivo, permitiendo el intento de lo que destacados autores denominan un verdadero constitucionalismo cultural tributario del urbanismo y anidado en el medio ambiente. Así, antes de la reforma constitucional de 1994, el patrimonio cultural era solo objeto de las técnicas que nosotros los administrativistas conocemos como las técnicas propias de las restricciones y limitaciones a la propiedad. No era conceptualizado como un derecho, sino que era abordado a través de la legislación del patrimonio, con reenvío a numerosas leyes de distinto orden, de distinta finalidad, debido al universo de bienes que, conformando este concepto de patrimonio, originaron una frondosísima legislación especial, tanto nacional como provincial, de variada índole y sin perjuicio de la articulación con normas municipales. Entonces, sobre ese antiguo ordenamiento preexistente y el sobreviviente, desde 1994 tendremos que la Constitución incorporará en el artículo 41, conjuntamente al derecho al ambiente, el derecho a la preservación del patrimonio y el derecho a la identidad cultural. Ordenará el dictado de la legislación protectiva y encomendará especialmente al Congreso en el 75-19 el activismo normativo orientado a proteger la identidad, la pluralidad cultural y los espacios culturales, para también reforzar esa manda en la cláusula de medidas de acción positiva, el consabido artículo 75-23, con más la celebrada recepción constitucional de los tratados internacionales. Todo este punto, a mi modo de ver, es importante, porque el avance del constitucionalismo cultural considera, en palabras de los autores, que los bienes culturales tienen una fruición colectiva, separable de la cosa sobre la que se asienta, generando entonces el trastocamiento de las normas legales anteriores y del ordenamiento hasta entonces conocido, porque frente a los bienes del patrimonio cultural se pretende que independientemente de la titularidad dominial del bien, algo muy cercano a lo que trataba el profesor Bibiloni, se pretende que con independencia de esto se genere el convencimiento de que la política preservacionista debe estar respaldada por la necesidad de limitar y de restringir, según el caso, al titular de la extensión del goce sobre determinados bienes, para cumplir con ese fin superior de su conservación, con el disfrute colectivo de los bienes del patrimonio cultural, con los intereses públicos que se afincan en el disfrute de todos, con el deber de preservar valores culturales también representativos de esa identidad comunitaria. Entonces, sentado esto, la reforma del 94, al desarrollar el derecho al patrimonio, afincado en el derecho al ambiente e incardinado dentro del capítulo de los nuevos derechos, reconfigura significancias. Lo jerarquiza también como derecho humano y le fija la responsabilidad intergeneracional, esto mismo que explicaba con brillantez el profesor Bibiloni, de tutela. Además, no es ocioso decir que al hacerlo residir en el artículo 41, la estructuración del derecho al patrimonio cultural queda o debiera quedar comprendido dentro de las correlativas obligaciones a cargo del Estado y a cargo de la sociedad, y especialmente cualificado esto como un derecho colectivo, por ende, garantizado por ese especial régimen de la acción judicial de amparo constitucional desarrollada en el artículo 43 y largamente tratada en el derecho argentino. Sin embargo, fácil es comprender que toda esta nueva inspiración desarrollada 27 años atrás se vio llamada a amalgamarse con una legislación y una reglamentación administrativa anterior, pero fundamentalmente enraizada en la cotidianeidad de nuestras administraciones culturales y de nuestras administraciones urbanísticas, por caso, profundamente familiarizadas con el ejercicio no de los derechos, sino de las potestades de imposición, de restricción y de limitación, es decir, desconectada, desvinculada de toda esta ratio protectiva
garantística o tuitiva. Algo similar acontece, e inclusive hoy, con nuestros ordenamientos urbanísticos. Sin embargo, por supuesto, un tratamiento en detalle de todas las ratios participativas, promotoras del derecho a la ciudad, o las ratios preservacionistas patrimoniales de los modernos códigos del planeamiento urbano en nuestras capitales, en contrastación con la vigencia de las antiguas prácticas, nos va a exceder en mucho estos pocos minutos que tenemos. Ahora bien, estamos frente a derechos con rasgos particulares que conllevan, además de la titularidad personal e individual, una dimensión colectiva. Se ubican en la encrucijada entre el derecho público y también el derecho privado, y asocian a otros derechos: el derecho a la calidad de vida, el derecho al desarrollo, a la propiedad, a la educación, a la cultura, a la información y también, y por qué no, a la tutela efectiva. Todo esto justifica su ubicación y situación. Por eso es que la doctrina reconoce que decir que el derecho al ambiente, natural o cultural, tenga una sustancia de derecho de incidencia colectiva, equivale a decir que el Estado o la autoridad pública asume frente a ellos una obligación de carácter universal, frente a toda la sociedad, frente a los individuos que tienen y comparten ese mismo derecho. Todo esto ocurre, o debiera de ocurrir, con el derecho al patrimonio cultural, con los bienes y servicios involucrados. Entonces es útil señalar también que la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, la Conferencia de Estocolmo de 1972, a la que nuestro país adhirió en 1978, en su Declaración de Principios para mejorar la calidad de vida de los países como un derecho fundamental del hombre, resalta la importancia del entorno, el entorno histórico, cultural, económico, social, político en que se desenvuelve cada nación. Y entonces quizás por eso UNESCO define al patrimonio cultural como el legado que recibimos del pasado, lo que vivimos en el presente y lo que transmitimos o debiéramos de transmitir a las generaciones venideras. Entonces, presentado todo lo anterior, vemos que la casuística jurisprudencial, en especial las de las jurisdicciones locales, porque las mayores manifestaciones del activismo judicial se reflejan en los intentos de protección del patrimonio arquitectónico local, reflejan un esfuerzo enorme por procurar la vigencia de la efectividad de estos derechos colectivos. Derechos que en algunos casos se contienen en varias de las normas protectivas, principalmente las nuevas normas urbanísticas dictadas con posterioridad a la reforma constitucional, pero que al mismo tiempo tienen que coexistir con este otro anterior ordenamiento rector, desarrollado bajo las concepciones y técnicas clásicas y propias de la tradicional formulación de las limitaciones a la propiedad, y que además resultan peligrosamente porosas a las consabidas y funestas prácticas de excepción. En términos generales, sobre estas potestades de imposición nos hablaba hoy la profesora Gabriela Stortoni cuando hablaba del machismo en el ejercicio de las potestades, del poder malentendido en el derecho administrativo. En muchos casos, llevados a los tribunales, se evidencia la premura por concretar urgente el plexo de derechos culturales, junto con las mandas de un principio precautorio en tiempos que no esperan al control social en pos del desarrollo de los derechos. En otros casos, se refleja otra práctica igualmente nociva: la hiperjudicialización, acaso sintomática de la tisis, permítanme así decirlo, que aqueja a nuestra representación democrática. ¿Es así que acaso sea la depredación del patrimonio arquitectónico, en lo que a mí me toca el patrimonio porteño, proveniente del boom inmobiliario de la primera década del siglo XXI y también el que se está generando ahora, uno de los factores determinantes del creciente interés por polemizar en torno a la protección del patrimonio cultural y en particular del patrimonio arquitectónico? Y esto para mí es importante porque esta explosión del mercado inmobiliario nos presentó en sociedad a renovados operadores económicos que conformaron un verdadero sector de lo que se denomina en la jerga desarrolladores urbanos, que consolidaron un poder real con una verdadera capacidad de imposición por sobre el Estado, que muchas veces es dócil, una vez más,
reducido a un carácter de poder formal. Las circunstancias que atraviesa la ciudad de Buenos Aires, la actuación de la legislatura y el aprovechamiento de los espacios públicos por parte de grupos inmobiliarios son un fiel reflejo de toda esta situación que les estoy presentando. Sobre estas bases, en muy corto tiempo se produjo la explosiva expansión del real estate boom argentino, predatorio de nuestro patrimonio arquitectónico, natural y cultural, prácticamente incontrolado por unos poderes públicos muchas veces omisivos y por todo ello violatorio del apuntado cuadro de derechos al ambiente. Lejos de esto, la actualidad de nuestras ciudades nos enfrenta a la consumación del daño urbanístico, ambiental, irreversible. De acá la importancia de ahondar en las significancias y fundamentos de esta protección y especialmente discutir la legitimación procesal, porque a la hora de la verdad estamos solos en nuestros tribunales. Primero, porque se ha demolido una porción significativa del antiguo patrimonio arquitectónico metropolitano. Verdadero problema, sustituyéndolo por ratios de eficiencia mercantilística, que prescindiendo de toda valoración colectiva, le dan la espalda a las manifestaciones actuales del derecho a la ciudad. Segundo, porque imperceptible, pero progresivamente se fueron suprimiendo espacios públicos urbanos, otrora de uso común, para integrarlos por accesión a las nuevas propuestas inmobiliarias. Así, el observador urbano advierte que los nuevos emprendimientos cuentan cada vez más con mayores espacios verdes, privados, que son arrebatados, rapiñados a un espacio público que antes estaba, como estudiamos en el dominio público, librado al uso común, pero que ahora va siendo suprimido y a su vez anegado de la vieja urbe por influjo de la nueva centralidad. Tercero, porque este fenómeno se retroalimenta y crece exponencialmente debido a la falta de un ordenamiento sistemático, efectivo y de su adecuado contrapeso institucional público, generando déficits legales y administrativos que recaban de los mayores esfuerzos de la judicatura a fuer de activismos judiciales individuales. Y cuarto, porque de esta manera los nuevos desarrollos urbanos operan en bloque, apropiándose de la plusvalía urbana, alterando su geografía y detrayendo para sí lo mejor de la ciudad, arrebatándole a sus ciudadanos algo más que su hábitat, su derecho a la ciudad. Esto es lo que resulta arrebatado. Una vez más, casi pasivamente, asistimos los porteños a comprobar otro celebérrimo fait accompli argentino. En contraposición, allí donde el Estado local no pudo o no supo estar presente, las organizaciones de la sociedad civil respondieron de manera activa en la protesta social, en la participación institucional y principalmente en el activismo judicial, mediante el ejercicio de controles activos. Y algo más, esta depredación del patrimonio cultural e histórico, este culto en el que estamos hoy inmersos a la urbanización inequitativa, dionisíaca y epicúrea, atañe a un fenómeno que no es únicamente local, sino que es principalmente global, como lo ilustran las publicaciones de, por ejemplo, el World Monuments Fund. Ahora bien, lo preocupante es que el problema de la depredación del patrimonio proveniente del desarrollo inmobiliario como núcleo de la frondosa jurisprudencia existente, al dominar la escena de la discusión actual y prefijar las posiciones, se instala en términos supuestamente dicotómicos, con polarización de un debate que se reduce a una suerte de puja bifocal entre preservacionistas y desarrolladores, medio ambiente versus economía, sociedades versus empresa, futuro versus atraso. En mi opinión, esta polarización, estas dos posiciones enfrentadas a modo de dos monólogos sin diálogo, o como una discusión sin rumbo, irresoluta o irresoluble, se produce porque carecemos de claridad y de coherencia en las normas ordenadoras de la protección del patrimonio cultural. La puja se lleva a cabo a partir del caso y desde lo posible. Por eso,
Y llegado ya a este punto de cierre, encuentro que mi reflexión sobre el activismo judicial y sus raíces en el pasado reciente meritan homenajear, como lo venimos haciendo este año, al querido profesor en el exilio, Beltrán Gambier, quien a través de sus célebres casos, intitulados por la célebre doctrina argentina, Gambier I y Gambier II, bregó por la amplitud de legitimación de los ciudadanos para defender el principio de legalidad. Quiero concluir entonces compartiendo con quienes sostienen que el patrimonio cultural es algo más que una geografía construida, porque su núcleo trata del entorno, que le da sentido de pertenencia a un pueblo y a una nación. Lo reconoce en una historia, en una geografía y lo proyecta en su especificidad al futuro. De ahí la necesidad de establecer las bases de esta identidad cultural como previo a definir qué es para nosotros un bien cultural. Pero ese es un capítulo. Concluyo con una exhortación de otro genial Homero, Homero Mansi, y que la hago también mía para juntos provocarles lo siguiente. ¿Alguna vez alguien que sea dueño de fuerzas geniales tendrá que realizar el ensayo de la influencia de la cultura de nuestros pueblos en el destino de nuestra América, para recién entonces poder tener nosotros la noción admirativa de lo que somos? Que así sea. Nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Damsky. Bueno, vamos a pasar a la última conferencia de este panel. Bienvenido, profesor Matías Posdeley, quien nos va a disertar sobre participación ciudadana en la planificación de obras públicas en procesos de integración sociourbana de barrios populares. Muchas gracias, Matías. Adelante. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por la participación, por la presentación. Le doy las buenas tardes a todas y a todos. Bueno, primero agradecer a las autoridades de la maestría en Abogacía del Estado, en cabeza del profesor San Martino y Gabriela Stortoni, por la invitación a compartir unas ideas en este prestigioso evento. Agradecimiento que hago extensivo a la Universidad Nacional del 3 de Febrero y a la Procuración del Tesoro. Y también, bueno, por supuesto es un gusto y sobre todo una responsabilidad y un honor compartir el panel con tan destacados colegas. Para respetar los 15 minutos, porque sé que estamos llegando ya al final del evento, voy a tratar de ser lo más sintético posible, tampoco para no aburrirlos, pero con el objetivo de puntualizar algunas ideas centrales que quisiera compartir con ustedes esta tarde sobre el tema de mi exposición, que como ustedes ven tiene un título bastante largo y por ende refleja un tema bastante específico, pero creo que podemos extraer, o ustedes pueden hacer el ejercicio de extraer algunas ideas generales que apliquen a otras especies de contrataciones. Mi exposición, o el tema en todo caso, vincula básicamente dos temas generales. Por un lado, el concepto o el tema de la planificación de la obra pública, y por otro lado, el de la participación ciudadana, sobre el cual mucho se ha escrito, y entre otros recuerdo textos justamente del profesor Damsky, de la profesora Stortoni, y también con otra idea que es el derecho a la ciudad, ¿no? Todo esto se va a vincular. Podríamos analizarlo desde varios enfoques, mezclando estos dos conceptos, como por ejemplo si existe un derecho del ciudadano a participar en la planificación de la obra pública. Y también podríamos, desde otro enfoque, tal vez más técnico, pensar si la participación ciudadana puede ser un factor de éxito en la ejecución contractual. No la participación ciudadana en sí, sino en todo caso la falta de participación ciudadana, ¿no? O sea, no darle la participación adecuada a los ciudadanos. Por supuesto que intuitivamente lo primero que vamos a decir es, bueno, depende de qué obra, ¿no? Porque no es lo mismo
por ejemplo, para un municipio planificar una plaza, en las cuales los ciudadanos tienen mucha vinculación con esa obra pública, que planificar una central nuclear, ¿no? Entonces, esta pregunta o estos dos grandes conceptos vamos a vincularla con los procesos de integración sociourbana de barrios populares. ¿Qué es esto? Por si alguna vez lo escucharon o tal vez es la primera vez que escuchan este concepto. Estos procesos constituyen básicamente un tipo o una especie de actividad administrativa que actualmente tiene recepción legislativa, tanto a nivel federal como local. Y si lo tuviéramos que decir en términos coloquiales, digamos, o en términos sencillos, sería básicamente los procesos de urbanización de barrios populares, los procesos de urbanización de villas, ¿sí? O de regularización de estos espacios, en los cuales vive, por supuesto, se asienta uno de los sectores de la población más vulnerable. Ahora, la característica que tienen estos nuevos regímenes normativos es que prevén específicamente instrumentos de participación ciudadana como un requisito de suma relevancia en el proceso de integración sociourbana. Y ustedes dirán, bueno, pero hay mucha actividad administrativa en la que se contempla la participación ciudadana. Sí, por supuesto, esto no es ni una novedad, pero en estos procesos el legislador, por motivos que si alcanza el tiempo lo voy a mencionar, lo ha puesto como un pilar fundamental en el proceso en sí y en la planificación de la obra pública en sí. Por ejemplo, la ley 27453, que es una ley nacional, entiende a la integración sociourbana al conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de las barreras urbanas, la mejora en el acceso y la conectividad, el saneamiento, la mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial, cosa que es sumamente relevante e importante para estos sectores, y aclara que estas acciones deben ser progresivas, integrales, participativas, con enfoque de género y diversidad. Si en algún momento tuvieron la oportunidad de tener algún acercamiento a alguna de estas experiencias que se dieron, tanto acá en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, en algunas provincias del interior también, van a ver que estas características progresivas, integrales, participativas, no son meras enunciaciones, son conceptos centrales de estos procesos. En lo que refiere a la obra pública, esta ley también prevé que un 25% de las obras que se realicen en los barrios populares en aras a la integración sociourbana debe asignarse o debe adjudicarse a cooperativas de trabajo preferentemente integradas por los habitantes de los barrios populares. Aquí podemos ver un modo de modular, digamos, la capacidad del Estado de seleccionar al contratante en vista, por supuesto, a fomentar una política, ¿no? Una política de integración. Y tiene una definición de lo que es un barrio popular. En la Ciudad de Buenos Aires también podemos mencionar dos leyes, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, ¿no? Una es la de la urbanización del barrio Rodrigo Bueno, que es la ley 5798 de 2017, que dispuso la reurbanización del barrio Rodrigo Bueno, basado también, repite, en los principios de igualdad, justicia espacial, integración, no discriminación y derecho a la ciudad. Y aquí es importante, tanto en relación a esta ley, como en relación a la ley 6129, que refiere al barrio Carlos Mujica, que es la que conocíamos como la Villa 31, y digo conocíamos porque actualmente tiene otro nombre, y es importante que empecemos a denominarla como barrio Carlos Mujica, o en su caso barrio 31, ambas leyes contemplan específicamente instrumentos de participación como mesas
en las cuales los vecinos participan, y esto ha ocurrido, a fin de que tomen conocimiento y participen y opinen sobre muchas de las medidas que se van a adoptar en el proceso de urbanización, es decir, en la apertura de calles, en la señalización, en las obras que se van a hacer, de plazas. Que yo lo describa así no significa que esto no sea conflictivo. Por supuesto que hay, podemos imaginar que en un barrio donde vive tantas personas es sumamente conflictivo, y esto ha sido motivo de judicialización también, y el Poder Judicial de la ciudad ha intervenido en estos procesos para un control. Pero lo que quiero destacar hasta acá es que estas leyes, tanto la nacional como estas dos de la ciudad que cité, o por ejemplo la ley 14449 de la provincia de Buenos Aires, sancionada en el año 2013, que se denomina Ley de Acceso Justo al Hábitat, contemplan específicamente la participación ciudadana en estos procesos. Entonces, teniendo en vista esta, nos preguntamos, la ley, o podemos pensar inmediatamente, ¿la Ley Nacional de Obra Pública contempla una instancia de participación ciudadana en la planificación a modo general, ¿no? Y si recordamos su texto, lo primero que se nos viene a la mente, por supuesto, es que no, porque el artículo 4 de la ley habla de dos supuestos por los cuales se puede llamar o convocar a una contratación de obra pública. Uno es el caso en el cual la administración planifica, desarrolla el proyecto, y otro en el cual encomienda el anteproyecto o la elaboración del proyecto a un tercero. Y no habla de la participación ciudadana. Entonces, lo que tenemos hasta aquí es, por supuesto, si nos sometemos solo a esas dos normas, tenemos un bloque normativo específico relativo a procesos de integración sociourbana, que contempla como uno de esos pilares la participación activa de los vecinos de esos barrios, y por otro la ley de obra pública, que no contempla dicha instancia. Esto nos exige como operadores jurídicos, y especialmente como abogados del Estado, y acá se ha hablado del activismo judicial. Bueno, se me ocurría pensar el concepto del activismo del abogado del Estado, ¿no? No tener siempre solo una visión legalista. Esto nos exige como operadores jurídicos hacer un ejercicio que compatibilice ambos esquemas normativos. Ello así, dado que el procedimiento administrativo previo a la emisión del acto llamado de una licitación de obra ya no está compuesto en todos los casos por los clásicos actos preparatorios, como podría ser la elaboración del pliego por el área técnica, la previsión presupuestaria del gasto y el dictamen jurídico previo. Es decir, existen subsistemas normativos, yo acá solo cité uno, es decir, de estos procesos, que establecen pautas y condicionan y moldean en el caso concreto el procedimiento administrativo por el cual se encausa la planificación de las contrataciones públicas. Por supuesto que sería muy bueno una modificación de la ley de obra pública que contemple estas y otras cuestiones, pero en el mientras tanto recae en la tarea de nosotros, los abogados del Estado, como operadores jurídicos, hacer esta integración normativa, viendo siempre al sistema en forma integral, en el cual no solo pensemos en los subsistemas, digamos, no solo en los aspectos normados, en los que tenemos una ley, sino además, por supuesto, viendo siempre la fuente supraconstitucional, ¿no? Y cómo deriva de ello, porque en realidad esa es la razón de ser. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? Primero, los pasos esenciales en la planificación de una obra pública o su procedimiento previo deben estar normados en base a un esquema normativo que rige la materia, que es algo más que la Ley de Obra Pública y la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Es decir, tenemos que mirar si el legislador ha trazado una política estatal en base a la actividad administrativa involucrada, y en base a ello construir esas etapas de procedimiento. Segundo, la participación ciudadana tiene modulaciones propias del vínculo entre el Estado y el individuo. No podemos analizar todo con reglas uniformes, pero no tenemos que perder de vista que tiene, como el caso que expliqué,
ejemplos claros en los que se torna un elemento esencial en el rol estatal, hasta casi volverse un consenso entre ambos. Y con esto redondeo, para no extenderme mucho más, es por qué en estos casos es tan relevante la participación ciudadana. Básicamente, y esto es un poco por la experiencia y por lo que uno puede investigar, es porque en estos espacios, el vínculo que tiene el vecino con el espacio público y con el espacio privado es mucho más íntimo que el que tenemos nosotros en nuestro barrio formal, si se quiere, ¿no? Por usar un concepto en nuestro barrio regular. Es decir, estos barrios o estos espacios se diseñaron y se construyeron, lo hicieron los propios vecinos sin intermediación del Estado, con lo cual la aparición del Estado en aras de intervenir en estos espacios, es decir, de modificar su estructura, de modificar su diseño, tanto en los espacios públicos como en los espacios privados, requiere naturalmente de la participación de los vecinos, porque de lo contrario, nosotros podemos, desde el punto de vista técnico, incluso legalista, planificar la mejor obra pública, con todos los aspectos de riesgo clásico de una obra pública, pero si no tenemos en cuenta esta variable o estos elementos que superan lo jurídico y que tienen que ver con lo social, con lo sociológico, no solo no vamos a alcanzar la política pública, sino, si se quiere, desde nuestro lado como abogados, vamos a generar un contrato que no va a llegar a su éxito. Entonces, en definitiva, ojalá en algún momento se modifique la ley de obra pública para contemplar otras realidades, pero mientras tanto los abogados del Estado, en la medida de lo posible, practiquemos un activismo en aras de lograr siempre la mejor contratación posible. Y que por supuesto cumpla el objetivo que en muchos casos está marcado por el legislador. Bueno, muchísimas gracias y bueno, gracias por la invitación.